Inés, buenas noches. Ay, buenas noches, María. Me encantan las frases de epíteto. Es mi pensador favorito. Me encanta. Bueno, yo estaba deseando que vinieras para poder estrenar estos sillones. ¿Por qué? ¿No lo podías estrenar con, no sé? Pues yo creo que eres la más adecuada para poner estos sillones tan chulos. Sí, inestable. Inés, tú para muchos eres considerada la voz de una generación, lo que se llama la generación Z, los que nacieron entre mediados de los 90, mediados de los 2000, que ahora deben tener entre 25 y 35. ¿Eso acojona o te gusta? Bueno, es que esa consideración es algo absolutamente subjetivo, entonces le agradezco mucho a los periodistas que me han brindado ese titular. Yo creo que desde mi narcisismo no me puedo permitir asumirlo, porque me parece una responsabilidad muy grande y yo soy mucho más insolente y mucho más irresponsable, desde luego, que la voz de una generación. Pero bueno, sí que es cierto que estamos haciendo un programa o estamos haciendo cosas, ¿no?, que dan espacio a esos 5 millones de jóvenes entre 15 y 25 años que también necesitan y son ciudadanos y no son ciudadanos de segunda y necesitan desde luego tener un espacio. Es que hablamos de ese programa que tienes tú en el canal de Place, que es Generación Place precisamente, pero ya eres un rostro ya bastante familiar, Inés. O sea, tú además de creadora digital has sido monologuista, eres monologuista, cómica, humorista, eres abogada, que luego me vas a contar eso. Claro, a ver, he tenido a bien el meterme en esa carrera en un momento determinado, pero bueno, yo antes de todo eso he sido camarera. O sea, he sido más tiempo camarera que comunicadora o que abogada o que cualquier otra cosa. Y circunstancialmente, bueno, pues estoy en estas precisamente por haber contado un poco, pues desde mis entrañas, procesos laborales o procesos que han tenido que ver con la vida de pues, una persona, un ciudadano medio. Y eso fue pues, una captación que se produjo luego después de más seguidores y de poder tener mis propios formatos. Pero bueno, eso es como un camino muy largo, eso sería como el resumen un poco que no te haces cuando te preguntas cómo te ves de aquí dentro de 5 años. Si te sirve de consuelo, yo también he sido camarera durante muchos años. ¿A que mola todo? Es divertido. La hostelería tiene un punto. A mí me gustó y sobre todo me sirvió para pagarme parte de la carrera, que yo estudiaba con beca y la verdad que era una buena ayuda. ¿Tú sientes que hablas el mismo idioma? Porque seguramente tú conectas muy bien. Es decir, tú hablas de una manera, tienes una frescura y sobre todo la manera de tratar con los jóvenes. Igual dirás, igual a mí me costaría un poco más. Yo creo que un poquito más de años que tú. Yo voy para 45, Inés. María, yo creo que tú conectarías igualmente. Con el porque, más allá. Pues no, yo creo que conectarías porque yo creo que la conexión con la audiencia, con el público, se hace desde la verdad. Y hay gente que, o sea, hay perfiles que me pueden resultar perfectamente intergeneracionales. Puede ser tú, puede ser Ignatius. O sea, hay mucha gente que no es una cuestión de edad, ¿sabes? Es una cuestión de no creerse más que nadie. Y cuando yo creo que tú te diriges a una audiencia desde, oye, yo he venido aquí a aprender, a escucharte, a darte espacio y a ponerme a tu lado, no enfrente de ti, es cuando se producen esas conexiones. Tampoco yo es que lo haya hecho así a posta, sino que sencillamente pues, he tenido la posibilidad de hacer un formato y sencillamente conducirlo. O sea, no he provocado eso de, chicos, ¿qué os preocupa? La vida te llevó. Claro. Pero entonces entiendo que tú ahora mismo, y con ese pasado, dices, yo que he trabajado de cualquier cosa, cobrando una miseria como todos cuando empezamos, entiendo que tú ahora, a día de hoy, Inés se siente una afortunada dentro de su generación. Soy una absoluta privilegiada, cada día lo digo, además estoy realmente ahora mismo aquí sentada como en plan efecto mariposa gracias a mi mejor amiga Andrea. Y realmente, claro que me siento una privilegiada y desde eso, precisamente, es desde donde también tienes que tener un posicionamiento para poder visibilizar realidades que no se visibilizan y no ser una desclasada. O sea, quiero decirte, hay que tener eso también bastante claro. ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu generación? Creo que estáis muy abiertos a muchas cosas, pero ¿dónde ves tú que cojeáis? Bueno, yo es que como, o sea, no quiero tampoco poner como el corte en lo Z, porque yo soy millennial realmente, pero bueno, mi generación, o sea, yo cuando cumplí 18 años estaba justo en pleno auge el 15M, toda la crisis de 2008, una turboprecariedad. De crisis en crisis. Sí, o sea, es como que se ha cronificado ya la escasez, ¿sabes? Entonces creo que lo peor que tiene nuestra generación, no a nivel occidental, sino a nivel España, es, bueno, cierto inamovilismo, cierta resignación ante las cosas que ocurren, ¿no? O sea, al final... Falta de movilización. Sí, bastante. O sea, eso sí que noto que... O sea, es imposible que tú estés a gusto con un convenio colectivo si lo desconoces. Entonces, todo esto
cuando tú ya te haces un poquito más adulto, entiendes que tiene un porqué y que tiene unas consecuencias y que tienes que ir a... O sea, quiero decir, te tienes que movilizarte en favor de lo público, en favor, o sea, en contra de las desigualdades, en favor de la distribución de riqueza, y eso solamente lo entiendes si tienes un interés que no te drene. Entonces, ahora mismo estamos drenados, estamos enajenados, y eso yo a mi generación sí que se lo diría un poco, ¿no? Yo O sea, te diría incluso que a veces pensando precisamente en eso, la movilización, pienso un poco en la desconexión, ya no de los jóvenes, sino creo que de todos en general, por ejemplo, con la política, que la política debería ser algo que nos interesara a todos, pero esa desconexión, ¿cómo conectamos con ellos? Y sobre todo los jóvenes, porque eso me parece que son como ya dos polos opuestos. ¿Cómo cómo conectar con la política? Sí. Bueno, es que la política está en su época valle ahora mismo, la verdad. No está en un momento que se hace una política un poco, yo creo que para Twitter, o sea, creo que se hacen también medidas políticas y sociales de mucho interés, pero es verdad que el decalaje en el Congreso es muy extraño de interpretar. O sea, no solamente... Hay mucha pelea, ¿no? Griterío. Sí, hay griterío, no hay como una especie de conversación de calidad, no se les está explicando a los ciudadanos, al final para dummies, qué se está regulando. Al final, si tenemos 44.000 normas en nuestro país, ¿por qué por qué solamente se está hablando todo el rato de la ley trans o del aborto cuando hay mucho más allá? Y todo eso te interesa como ciudadano, pero evidentemente, claro, tú al final del día lo que quieres es llegar a tu casa, ver a tus hijos o ver a tu pareja o ver cómo puedes hacer para salir de tu piso compartido e irte a un piso mejor, y todo esto es un atasco tras otro. Yo te escucho y digo, si soy de algún partido político, yo llamo a Inés. ¡Ay, madre! ¿Te han llamado? No. ¿Te han llamado? No. Bueno, a ver, claro, evidentemente te simpatizan más unos que otros, y por supuesto hay algunos actos a los que he acudido con mucho gusto, sintiendo o siendo en una línea personal en la que crea, desde luego. Pero no es una cuestión de política y de chacharerío, ¿sabes? O sea, la acción política yo creo que está desde tu barrio, está, pues eso, la acción ciudadana en tu comunidad de vecinas, está, pues yo qué sé, metiéndote en un sindicato, pues con las pequeñas cosas. O sea, realmente todos podemos hacer ciertas acciones de movilización ciudadana que son tan importantes o más que hacerlas a gran escala, ¿sabes? Que ser ministra de Industria. ¿Pero a este país crees que le iría mejor con una presidenta del gobierno? Bueno, depende de qué presidenta del gobierno. Si quieres puedo dar nombres de los que sí y de las que no. Pero desde luego creo que creo que hay una falta y hay una violencia política hacia las mujeres mucho mayor que hacia los hombres. Eso sí que es una realidad. Y ahí sí que es algo donde no está entrando solamente el juego político. Ahí es donde está entrando la violencia estructural misógina que tenemos las tías a la hora de hacer cualquier cosa que sea de poder, sea comunicar, sea... Tú habrás sufrido, ¿verdad? Violencia comunicativa. Todos. Y por supuesto, si tú te decides posicionar políticamente y promover cosas que afecten... O sea, cuando no molestas, pues no, pero cuando molestas, las tías tenemos ahí mayores hándicaps. ¿A ti te ha dicho alguien, Inés, no te metas en tantos charcos? ¿Hay quien alguien te ha dicho o te ha recomendado o dado el consejo de Inés, baja revoluciones, cálmate, ¿sí? Por supuesto. ¿Sí? Desde la propia casa, incluso entre líneas, algún comentario se me ha hecho, por supuesto, pero aquí seguimos, por supuesto, por otra parte, porque hay que defender también en lo que uno cree, y ahí está nuestro valor. Entiendo que en esos valores y principios, yo no sé si no tener filtro, yo creo que tú eres una tía que piensa las cosas. Una cosa es que tu manera de expresarte... A veces no. Bueno, venga, hasta luego. ¿Tú piensas las cosas o no, María? Mira, yo soy más de hacer que de pensar, porque creo que a veces pensar mucho te lía más. Entonces yo prefiero hacer, no quedarme con las ganas de haber hecho algo, porque siempre lo digo, es que nunca pasa nada. O sea, no pasa nada, creo que con respeto y educación, pero seguramente, Inés, tú debes molestar a mucha gente, porque la gente suele ser políticamente correcta, no levantar la voz, y es muy curioso ver, y creo que es muy sano, ver que personas como tú, que mujeres como tú, dicen lo que piensa, le pese a quien le pese, como decía yo al principio del programa.
Bueno, ¿Eso te habrá dado algún disgustillo? me ha dado un disgusto, pero Sí. la verdad es que también miro en mi entorno o miro a las personas que también han alzado la voz, que tienen, o sea, que no tienen un carácter público, sino más anónimo, y me parece que es en lo que se construyen precisamente las cosas, tal y como las entendemos de forma arquitectónica, socialmente hablando, a día de hoy. O sea, yo ahora mismo pienso y digo, jo, es que no solamente referentes femeninas, sino de todo, ¿sabes? O sea, quiero decir, de todos los géneros, creo que toda la disidencia y todo lo que ha estado en los márgenes necesita, por inercia, colocarse en muchas ocasiones en el centro. Entonces, creo que es muy importante, precisamente, cuando tenemos la posibilidad o los altavoces de hacerlo, el echar un cable a todas esas cuestiones que no están visibilizadas, que no tienen su espacio, claro, o que precisamente, bueno, pues están un poco en búsqueda de qué pasa con esas personas. Y tú ahora que estás en lo más alto, porque estás en un momento profesional muy dulce. Sí, no le he liado todavía lo suficiente, ¿Eso María. es compatible con la vida? Es decir, ¿te da tiempo de algo aparte de trabajar? No, mira, justo me has preguntado una de las cosas que venía yo hablando ahora y era, bueno, pues precisamente que claro que es incompatible. O sea, es incompatible desarrollar una una vida personal profunda o en profundidad o trazar relaciones el tiempo íntimas. Es el que hay. Claro, la intimidad es muy difícil de trabajar o incluso tu propia, o sea, yo qué sé, nutrirte tú, ampliar tus conocimientos es muy complejo porque a veces, evidentemente, si tienes que estar aquí es que no hay más horas en el día y también hay una parte en la que el buscar tus espacios, tus propios espacios de silencio requieren un rato, ¿sabes? O sea, no es una inercia en la que tú digas, bueno, ahora yoga. Ay, no, fíjate qué relajada he salido. Ahora imposible. Lo siguiente, es imposible. ¿El gran faro en tu vida? Hay un coste. ¿El gran faro en tu vida ha sido tu abuela? Sí. ¿Rosita? Mi abuela Rosita es lo más. Ha sido lo más. Pero bueno, para mí lo es porque creo que cuando las personas te impregnan en edades tempranas de una forma tan bella y sobre todo cuando tú de adulta te das cuenta de lo que ha supuesto esa persona en tu vida, te deja todos los valores a cargo para siempre. Entonces, ¿El sentido del humor lo sacaste de ella? 100%. Total. Era unas risotas mi abuela. ¿Sí? O sea, pues era una persona que, bueno, aparte de que era activista en su línea, ¿no? O sea, pues eso, se subía con el carro de la compra en el autobús, el conductor la quería echar y mi abuela decía que levante la mano quien quiera que me baje del autobús. Me encanta. Pues era una persona que de verdad tenía mucha proactividad con su entorno y para empezar con su familia. Vamos, que el sentido del humor para ti, que lo pones en práctica, ha sido parte de la terapia en tu vida, ¿no? Hombre, 100%. Ha sido toda la terapia. Es que si no nos atascaríamos muchísimo, María. Tú no me digas que no te echas tus buenas risas, aunque sea como desatasque. Y sobre todo en los malos momentos. Quiero decir que los buenos no estamos todos para unas risas, pero el sacar esa sonrisa en un momento de dificultad, te aseguro que sí. Hay una cosa que me encanta de ti cuando hablaba de que no tienes pelos en la lengua. Yo creo que, y te voy a decir, solo conozco a una persona y en la intimidad me había contado, que no tenía relación con su familia. Que no, que pensaba, que esa persona me contó a mí un día que bueno, que su vida, o sea, que cuando tienes una persona o algo que no te hace bien, quería cortar. Tú eres la única persona que públicamente he oído que lo ha contado. Porque es un tema tan difícil, supongo que hablar de la familia es todo como muy cerrado, ¿no? Claro, la familia estructuralmente, a nivel social, es como la primera institución. O sea, como que no se puede tocar. Como que no se puede tocar, es un arma arrojadiza política. Y luego después, por otra parte, hablar de la familia es algo como muy peligroso porque enseguida pues puede dar un clic fácil, por un lado, claro, y luego, por otra parte, bueno, puede como ser objeto de prejuicio de forma muy inmediata. Yo hablo sin tapujos de que las relaciones familiares pueden ser negligentes, claro, o tóxicas incluso. Tóxicas, puedes tener una buena relación y en un momento determinado puede efectivamente tornar en algo que no sea natural o que no sea nocivo, y creo que naturalizarlo de esa forma es positivo y además ayuda a construir una sociedad sana y saludable. Completamente. No, o sea, el forzar las relaciones, o sea, por supuesto, siempre estoy a favor de
pues eso, mediar, de convivir, de buscar conciliación en los entornos familiares, pero en muchas ocasiones no es se posible. Imposibilita. Y no hay, es posible. Claro, y todas las personas que nosotros en nuestro imaginario colectivo tenemos como capullas, etcétera, son las mismas que nos encontramos en nuestras aplicaciones de ligar, son las mismas que pueden ser nuestros hermanos o hermanas, Cierto. o primos o hijas, o quien sea, y todas esas personas también a veces forman parte de tu familia. Entonces, si forman parte de tu familia y no las quieres próximas porque efectivamente no te encuentres cómoda con esas personas o tú no quieras conciliar sus valores con los tuyos, no deja de pasa ser nada. un prejuicio, ¿no? Al final, como decías tú, Correcto. es una institución que no se puede tocar, pero me llama mucho la atención y creo que es sano que personas como tú, porque te digo que yo solo conozco una persona que me lo haya contado, ¿eh? y en una esfera completamente privada, y me parece realmente sano hablar de ese tipo de relaciones. Yo he ido a terapia mucho tiempo, porque creo que es muy necesario. ¿Crees que parte de los jóvenes ahora eso ya lo tenemos más normalizado? Y sobre todo después del COVID. Lo tenemos normalizado, lo que tenemos ahora mismo bastante atascado es el acceso de forma libre y gratuita. Ahí Claro, está, exacto. que eso cuesta dinero. Volvemos otra vez a lo de antes. Yo tengo el privilegio de poder ir a terapia una vez o 2 veces al mes sin ningún problema, pero claro, cuando estamos hablando de un promedio de 100 o 150 pavos al mes, no todo el mundo se lo puede permitir desde una perspectiva de clase, y aunque hay muchas asociaciones que me consta que precisamente ofrecen ayudas para bonificar estas sesiones, a veces encontrar a un terapeuta, una terapeuta que vaya contigo requiere de varias sesiones. O sea, no, en un minuto no todo te el va a mundo arreglar. claro, ni te va a arreglar, ni a lo mejor tienes el match, y es una cosa que requiere pues de mucho tiempo, ¿no? O sea, de desarrollar un vínculo en el tiempo. Y creo que sí que la gente ha puesto ahora mismo el foco en la salud mental, pero hay una parte amplia en la que forma más el grueso del discurso que de la práctica en sí, ¿sabes? O sea, que muchas veces estamos hablando aquí de la salud mental, de preservarse, de, ay, no, mis espacios, de, hay que tener cuidado con qué decir, y luego en la praxis la gente sigue siendo una desgraciada. ¿Dónde te ves de aquí a unos añitos? Jo, pues sueña, ¿eh? Sueña lo grande. Sueña lo grande. Pues mira, la verdad es que me gustaría salir de la gran urbe, porque me atasca. Vente a Málaga. Me voy a ir a Málaga porque Málaga se estila mucho. Te lo digo. O sea, tengo muchas amigas que se han ido a Málaga. María, nos podríamos ir a desayunar nuestro buen mollete de Antequera. Por favor, de tu quera. Claro. Esa es una buena opción. Eso te digo, yo que te llevo un tiempito, o sea, si lo miras con perspectiva desde mi prisma, eso te digo que eso es una buena opción. Esa es una buena opción. Pues salir de la urbe, o por lo menos irme a una proximidad más tranquila, sería un unos ritmos un poquito más calmados y bueno, ir rodeada de la gente que me rodea ahora mismo, que estoy bien franqueada y bien sostenida, así que eso sería maravilloso. Yo solo te deseo que no pierdas el sentido del humor como terapia, que no dejes de trabajar ahora, trabaja mucho, que creo que está muy bien, que seas feliz y que cuando llegue el momento, que no sea demasiado tarde, que te dediques a vivir, que también tienes que dejar tiempo para que llenes tu vida. Qué bonito, de mucho María. Amor. Muchísimas gracias por ayudar a tanta gente, te lo digo de verdad. No, María, gracias a ti por invitarme y por abrir pues todas las puertas de nuestros corazones, que eso es muy bonito. Esas se quedan ya abiertas. Tose, y te espero en Málaga. Nos vemos en Málaga, por querida. favor.